Muy bienvenidos sean todos a nuestra octava sección de este tema tan maravilloso, del que este servidor es el menos digno de tratar. Siento que nos referimos al más sublime del universo, al soberano de los cielos, al que está sobre todo y en todos, al único Dios verdadero. Ahora bien, consciente de que todos ustedes son muy observadores y detallistas en el estudio de las Escrituras, porque de no ser así, no estarían siguiendo esta serie por la naturaleza de su contenido, sino que dedicarían su tiempo solo a otros estudios menos extensos. Creemos que todos están claros en que desde la primera sección, aun cuando hasta aquí no lo hemos expresado puntualmente, lo que hemos venido haciendo no es otra cosa que intentar identificar quién es el único Dios verdadero mencionado en Juan 17:3, aun cuando hasta aquí no hemos citado ni analizado el texto en sí directamente. Y hemos mencionado en varias ocasiones que tal tratamiento se hará en la última sección de esta serie. En esta ocasión, la octava sección de nuestra serie, indagaremos un poco en otra de las tantas formas en las que las Escrituras hacen referencia al único Dios verdadero. Nos referimos a Jehová el esposo. Jehová como el esposo o marido de Israel es un tema apasionante en el Antiguo Testamento y su tratamiento en el Nuevo Testamento, en su continuación mesiánico-escatológica en la Iglesia, no lo es menos. Jehová o Yahweh como el único Dios verdadero en su relación de esposo de Israel, su pueblo, no acepta a ningún otro en ese marco. Es extremadamente celoso en tal relación. Cualquier otro que intente ocupar esa función es falso. Y si el intento viene por parte de su pueblo, el tal es considerado como esposa infiel, adúltera, prostituta. Esta vez centraremos nuestra atención en algunos de los textos, primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, que nos orientan al respecto y nos dan las pautas necesarias para identificar claramente al único Dios verdadero, que es también el único esposo de su pueblo y que no acepta competencia alguna en ese particular. Algunos textos orientadores en esa área. En el contexto de la exhortación a Israel y a Judá, Jeremías 3, 6 al 14a, dice así: Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Sobre el marco histórico de esta sección, J. A. Thompson, en Jeremías, Introducción, Comentario y Notas de Editorial Nueva Creación, edición 1992, dice lo siguiente:
El material de esta sección en prosa consta de un monólogo en el cual Jehová se dirige a Jeremías, versículos 6 al 11, antes de darle las palabras que tendrá que dirigir a Israel para instarla a volver a Jehová, versículos 12 al 14. El marco histórico de la profecía, capítulo 3, versículos 6 al 11, era que Judá parecía no haberse involucrado tan profundamente en las prácticas idolátricas conocidas en el norte, sino hasta después de la caída de Samaria en el 722 a.C., es decir, en los días de Manasés, según Segundo de Reyes 21, 1 al 18. A pesar de las reformas de Ezequías, Judá decayó seriamente después de su muerte en el 687 a.C., durante el largo reinado de Manasés, 687 al 642 a.C. Las cosas fueron de mal en peor. La apostasía estaba aún bastante generalizada en la primera parte del reinado de Josías, 640 al 609 a.C. Dos hermanas adúlteras, apóstatas, Israel y Judá, se comparan aquí para gran desventaja de la última. El pensamiento de Jeremías es un desarrollo del tema de Oseas acerca de la esposa adúltera. El mismo cuadro aparece en Ezequiel 16 y 23 en forma ligeramente distinta. Las muchas afinidades entre este pasaje en prosa y los pasajes poéticos de Jeremías plantean interesantes cuestiones acerca del carácter de la prosa. Bien, para nuestros efectos, después de este brevísimo marco histórico, nos centraremos en el versículo 14a. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Sobre el término esposo, Baal en el hebreo, el mismo Thompson agrega, se utiliza aquí con el pronombre yo en una posición enfática. Yo soy vuestro esposo o vuestro Señor, según la Biblia de Jerusalén. Sigue diciendo este autor, el uso de este verbo es importante. Al establecer el pacto, es el Señor soberano del pacto quien llama a Israel su siervo. El que la ha llamado para ser su esposa es el esposo. Capítulo 2, versículo 2, y Oseas 2, 2 y 16. Pero hay otro juego de palabras aquí, y es que Jehová es el verdadero Baal de Israel y no Baal. El comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1, Antiguo Testamento de Casa Bautista de Publicaciones, dice de la frase, yo soy tu esposo. Literalmente, yo soy Señor. Esto es vuestro marido. Lo mismo que en 31:32. Yo fui un marido para ellos. O como lo explica el nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones, yo soy vuestro esposo, o Señor, del hebreo Baal-pi, lo que hace claro que Yahweh era soberano y que no lo era ningún Baal de los cananeos. El Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español de Editorial CLIE vierte la frase, yo pues Yahweh soy marido de vosotros. Bien, tenemos a Yahweh en legítimo reclamo a Israel como su único marido o esposo, función que no le permite a nadie más. Él es su único marido, su único esposo. Yahweh es esposo único. Con cualquier otro con quien se involucre Israel es faltar al pacto y entrar en adulterio espiritual contra Yahweh. El siguiente texto a mirar en cuanto a Yahweh como el esposo es Jeremías 3:20. En el mismo contexto histórico, aquí se llama a Israel esposa infiel. El texto dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Otra vez, Yahweh aquí es el esposo al que Israel
le ha fallado. Ahora bien, no son escasos los textos que hacen alusión a Yahweh, el único Dios verdadero, como el esposo o el marido de Israel. Pero en este caso, en vez de mirar varios más, nos centraremos en uno que junta, une en solo 4 versículos otros varios títulos de Yahweh el esposo. Títulos que ayudan a identificar quién es Él. Nos referimos a Isaías 54, 5 al 8, que dice así: Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es, según el profeta Jeremías, el único Dios verdadero? Jehová, el esposo de Israel, que no acepta a nadie más, a ningún otro en esa función. El texto dice que es Jehová de los ejércitos, tu Redentor de Israel, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Y en el versículo 8 repite que es Jehová tu Redentor. ¿Quién es este? Vamos despacio y por partes, a fin de que el trabajo quede bien hecho. ¿Quién es el Dios mencionado aquí y por lo tanto el único Dios verdadero, el que no acepta rival ante su esposa? Veamos. La primera forma en la que él mismo se identifica es como tu hacedor, el hacedor de Israel. En la sección 2 de esta serie, tomamos algún tiempo para indagar quién es el hacedor o creador, según las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es claro que la alusión como creador es al Señor Jesucristo, el Verbo, de Juan 1, 1 al 3, quien hizo todas las cosas, incluido al pueblo de Israel. Ahora, por todos es sabido que la creación fue un acto mancomunado entre el Padre y el Hijo. De ahí el hagamos de Génesis 1:26. Y lo curioso es que aquí hacedor en el hebreo está en plural, lo mismo que marido. En el hebreo dice hacedores y maridos en vez de hacedor y marido. ¿Será que estamos aquí ante un reflejo de Génesis 1:26 en cuanto a hacedor se refiere? Esa es parte de la última sección de esta serie. Por ahora, nos mantenemos en lo concluido en la sección 2, respecto a que el Creador es Jesucristo, en forma mancomunada con el Padre, según Juan 1, 1 al 3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. La otra referencia a Jehová Dios, el único Dios verdadero, aquí es la de esposo, que es precisamente la que estamos analizando en esta sección, por lo que volveremos a este título después de mirar los siguientes. La siguiente lo identifica como Jehová de los ejércitos. De igual forma, ya hemos podido mirar que Jehová de los ejércitos es alusión al Jehová cuya gloria se le reveló en visión al profeta Isaías, Isaías 6:3, y que Juan el apóstol, según Juan 12:36 al 42, a quien vio Isaías, nos dice que no fue a otro que a nuestro Señor Jesucristo. Él es entonces Jehová de los ejércitos. Es el mismo de quien se profetizó en el Salmo 24, 7 al 10, diciendo: Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente.
Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. C. H. Spurgeon, en El Tesoro de David, volumen 1, de Editorial Clear, y citando a Joseph Hall, aplicando este salmo a la asunción de Cristo, dice: ciertamente, si cuando Dios envió al mundo a su Hijo, dijo, adórenle todos los ángeles, mucho más ahora que ascendió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad, le exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y si los santos ángeles cantaron con júbilo su nacimiento, esto es su entrada en un estado de humillación y fragilidad, con cuánto más triunfo no le recibirían ahora, que regresaba de cumplir y perfeccionar la redención del hombre. Y luego el mismo Spurgeon, citando a Andrews Fuller, agrega: cuando Jesús entró en Jerusalén tuvo lugar un triunfo aparente. Toda la ciudad estaba conmovida y preguntaba, ¿quién es este? Y la multitud respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret. Y los mismos niños clamaban, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuánto mayor ha de ser el triunfo de su entrada en la Jerusalén celestial. No va a estar conmovida en este caso diciendo, ¿quién es este? Ved a millares de ángeles en su cortejo y millares de ellos acuden para recibirle. La entrada del arca en la ciudad de David fue solo una sombra de esto, y los acordes con que se celebró en aquella ocasión serían mucho más aplicables a esta, refiriéndose Spurgeon a la asunción de Cristo. Bien, aquí en Salmo 24:10, el Jehová de los ejércitos no es otro que el Señor Jesucristo en ocasión de su ascensión después de cumplida su misión en la tierra. Jerónimo, mucho tiempo atrás, refiriéndose a este evento, la asunción de nuestro Señor, y citado en Comentario Cristiano Antiguo sobre las Escrituras, Antiguo Testamento, editado por Greg A. Blasing y Carmen S. Harding, con Thomas C. Oden como editor general de IBP Academic InterVarsity Press 2008, en inglés, dice: estas son las puertas de las que en el Salmo 24 hablaban los ángeles mientras se preparaban para la entrada del Señor. Alzad puertas vuestros dinteles, alzad vuestras antiguas puertas para que entre el Rey de gloria. Con razón se les ordena a las puertas que alcen y exalten sus portales, ya que según la dispensación y el misterio de la carne, y en conformidad con la victoria de la cruz, Él regresa al cielo con más poder que cuando descendió a la tierra. Es muy importante mantener en mente la frase que estamos analizando, Jehová de los ejércitos, porque esta frase está ligada a Jehová el esposo, o lo que es lo mismo. Jehová el esposo es el mismo Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 24, Jehová de los ejércitos, ante quien se abren las puertas celestiales, es Jesucristo glorificado en ocasión de su ascensión. O como lo dijeran los exégetas católicos Alonso Choquel y C. Carniti en Los Salmos, volumen 1, ediciones Borla, 1991, en italiano. La antigua tradición y liturgia aplican este salmo a la asunción del Cristo glorioso, utilizando el símbolo espacial del ascenso en su entrada al cielo como vencedor. Pero hemos de avanzar, porque en Isaías 54:5, además de identificar a Jehová el esposo, que es el único Dios verdadero, con Jehová de los ejércitos, también lo identifica con el Redentor de Israel. Tu Redentor. ¿Quién es este? ¿Quién es el Redentor de Israel? ¿Qué tal si le damos la oportunidad al mismo profeta que nos presenta al único Dios verdadero, a Jehová, como el esposo de Israel,
que nos oriente en cuanto a quién es ese esposo único que es a la vez el Redentor de Israel. Isaías 43, 14 y 15. Dice: Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves en que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Con esta información, el profeta Isaías, entre otras, nos da dos pistas más que claras para identificar al único Dios verdadero, el único esposo de Israel. ¿Cuáles son esas dos pistas? Una, ese único Dios verdadero, que por lo tanto es el único esposo de Israel, es también el Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Eso nos lo responde Lucas en Hechos 3:14. Mas vosotros, los líderes judíos, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y nadie ignora de los estudiosos de la Biblia a cuál santo fue que negaron los dirigentes judíos. Hechos 3:14 tiene además una pista extra que identifica al santo de Israel. Dice que ese santo es también el justo. ¿Y quién es ese? El mismo Lucas lo dice al narrar el discurso de nuestro amado hermano Esteban mártir, cuando al reprender a los mismos que negaron al santo, les dice, según Hechos 7, 51 y 52, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lucas tenía muy claro quién era ese justo por excelencia. Es así que al relatar lo que el hermano Ananías le dice a Pablo respecto a su encuentro con el justo camino a Damasco, dice, y él, Ananías, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, del justo, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten que el hermano Ananías le dice a Pablo, serás testigo suyo, del justo. Ananías estaba refiriendo a lo que ese mismo justo, el Señor, le había dicho sobre Pablo, al indicarle, según Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Juan también estaba claro en quién es el justo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es que el hecho de que el justo es Jesucristo era algo conocido y claro, no solo para los escritores del Nuevo Testamento. Ese era el concepto de los escritores también del Antiguo Testamento. El justo era uno de los títulos del Mesías venidero. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo mismo en Jeremías 23:5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y también en Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Volviendo a Isaías 43:15, la otra pista que nos ayuda a identificar al esposo, que es a la vez el Redentor, el Santo de Israel, está al final del versículo 15, donde leemos: Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. De manera que el esposo único, el único Dios verdadero, es también el Rey de Israel. Yo Jehová, vuestro Rey. Y según los escritores del Nuevo Testamento, ¿quién es el Rey de Israel? Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien, hasta aquí tenemos que 1. Jehová, el único Dios verdadero, es a la vez el esposo único de Israel. 2. Ese esposo único es el mismo Jehová de los ejércitos, que según Juan es Cristo. Y 3. Ese único Dios verdadero, el único esposo de Israel, es el Redentor, que según el mismo Isaías es el santo y el justo, que según Lucas es Jesucristo. Ahora bien, según los escritores del Nuevo Testamento, ¿quién es el esposo de Israel que pasa a ser el esposo de la iglesia en la nueva dispensación? Ese es el tema a mirar en la siguiente sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima, que sería la segunda parte de la sección que hemos concluido.